Soy Olivia Bennett, tengo 34 años y estoy sentada en la mesa de la defensa de mi propio tribunal, pasando el pulgar sobre la bufanda de lana roja que descansa en mi regazo. Al otro lado del pasillo, Daniel y Emily se reían con su abogado, ya soñando con los $5,5 millones que creían que estaban a punto de robar. Ni siquiera se dieron cuenta de quién estaba allí. Entonces la voz del alguacil retumbó. Todos de pie para la honorable jueza Olivia Bennett. Mis padres esperaban a un extraño, pero yo estaba ahí con ellos. Crucé la barra, subí los escalones y tomé asiento detrás del estrado. La sonrisa del abogado se congeló al instante. Hoy quiero que tú seas el jurado. Si tus padres te dejaran de lado para sacar ventaja, ¿les darías otra oportunidad o los castigarías? Deja un culpable o inocente en los comentarios. Quiero ver de qué lado estás antes de contarles lo que hicieron. Era 1994 y el aeropuerto internacional O'Hare era un caos de ruido. La Terminal 3 vibraba con un zumbido que se sentía hasta en las suelas de mis zapatillas. La gente corría, los anuncios sonaban y las cintas transportadoras emitían un zumbido constante. Pero yo no me movía con ellos. Me sentía como una piedra atrapada en un río mientras todo lo demás fluía. Tenía 5 años, envuelta en una bufanda roja que me rascaba el cuello. Picaba, era demasiado larga y arrastraba por el suelo, pero no me la quitaba. Era lo único que me protegía del viento cortante de las puertas automáticas. Daniel y Emily iban delante de mí. No me tomaban de la mano. Revisaban sus relojes, cada paso medido y sincronizado. No parecían padres a punto de perder a su hijo. Parecían ejecutivos tarde a una reunión molestos. Emily miró hacia atrás con los ojos entrecerrados. «Sigue el paso, Olivia. Nos estás retrasando». Me llevaron más allá de los mostradores de boletos, pasando los reencuentros felices en la puerta, hasta el área de equipaje sobredimensionado. Era un lugar enorme y frío, donde palos de golf y asientos de coche giraban sobre un carrusel metálico. El aire olía a combustible de avión y café viejo. «Espera aquí», dijo Daniel, señalando un banco de metal atornillado al suelo. «Vigila las maletas. Vamos por los boletos. No te muevas». «¿Cuánto tiempo?», pregunté con mi vocecita. «Solo cuenta las maletas», dijo Emily sin mirarme, concentrada en las señales de salida. «Cuenta hasta 500, para entonces volveremos». Me senté, subí la bufanda sobre mi nariz y empecé a contar. 1, 2, 3. Un par de esquís. Una guitarra. Una caja de cartón sellada. Conté hasta 50, luego 100. La gente empezó a irse. El zumbido del carrusel se volvió hipnótico. 200, 300. Al llegar a 500, se detuvo. La luz parecía apagarse un poco, vibrando en ese zumbido de lugares vacíos. Agarré mi bufanda roja y entendí algo que una niña de 5 años no debería. No se habían perdido, ni llegaban tarde. El alivio brillaba en sus caras. Me dejaron allí porque eso era lo que yo era para ellos. Pesada. Una carga. Algo que se factura y nunca se reclama. El silencio me golpeó, aplastándome el pecho. Ese silencio rompió algo dentro de mí. Durante 4 años apenas hablé. Dejé que el mundo pasara, con miedo de hacer un sonido. Me tomó 30 años aprender que podía ser un arma, no solo una herida. Hoy, en el tribunal, yo controlo el silencio. Pero en la Terminal 3, él me controlaba a mí. Me decía que no era nada. No sé cuánto tiempo estuve paralizada. Finalmente, un guardia en Segway pasó, sorprendido. Antes de que dijera algo, un hombre en traje gris apareció desde la sombra de un pilar. Había estado allí un rato,
observando. Era alto, con ojos amables detrás de gafas metálicas. No parecía un héroe, parecía un contador. «Está conmigo», dijo el guardia. «Voy a llamar a servicios sociales». «No», intervino el hombre. Su voz cortó el aire. Se arrodilló frente a mí sin tocarme. Solo me miró, reconociendo que existía. «Me llamo William», dijo. «Los vi marcharse». «Lo siento». No mintió. No prometió que volverían. Me dijo la verdad, y me salvó de la mentira que me contaba. Se quedó conmigo hasta que llegó la policía, y durante mi asignación al sistema de acogida. Finalmente se quedó para siempre. Fue la red que me sostuvo cuando mi propia sangre me dejó caer. William murió un martes por la mañana, en silencio. No hubo fanfarria ni titulares, solo un pequeño servicio, con el personal del refugio que había financiado en secreto. Yo estaba en primera fila, con mi bufanda roja, sintiendo el peso del silencio. Él fue mi ancla, la única persona que me mostró que no era solo equipaje abandonado. Luego llegó el testamento. Esperaba la casa o algo modesto, pero me dieron un portafolio lleno de documentos. William no era solo un contador, era un inversionista ángel que apoyó 3 de las mayores startups de los 90. Vivió sencillo para poder dar generosamente. La cifra final fue de $5.500.000, 100,000 por cada año de sus 55 años de carrera. Todo me lo dejó a mí. La noticia salió 2 días después. Jueza local hereda fortuna secreta. Justo lo que temía. Pasaron exactamente 48 horas antes de que sonara el teléfono. No era una llamada, era un notificador judicial. Me dejaron una demanda en mi casa, custodia fraudulenta y robo de patrimonio. Los demandantes eran Daniel y Emily Foster. Ni siquiera preguntaron cómo estaba. No buscaron un encuentro, demandaron. Afirmaron que William me había secuestrado del aeropuerto hace 30 años. Decían que me habían buscado durante décadas, víctimas de un supuesto complot de secuestro. Exigieron los 5,5 millones como compensación por su dolor y sufrimiento, y la escritura de la casa de William. Me senté en mi sala, leyendo la demanda. Era ficción pura. Describían su agonía por perder a su amada hija, el vacío en sus corazones que nunca sanó. No lloré, no entré en pánico. Entré en modo sala de audiencias. Miré la demanda no como hija, sino como jueza revisando un expediente. Y ahí lo vi, su libro de cuentas narcisista. Para padres normales, un hijo es una persona. Para Daniel y Emily, yo era un activo. A los 5 años era un pasivo, una boca que alimentar, una carga que arrastrar por el aeropuerto. Así que me dejaron en el reclamo de equipaje para reducir sus pérdidas. Ahora, 30 años después, mi valor había cambiado. Ya no era un pasivo, era un activo. Costaba 5,5 millones. No habían vuelto por amor ni por extrañarme. Habían vuelto porque su inversión había madurado y querían cobrar. Era contabilidad pura, equilibrar sus libros con mi vida. Esa audacia, esa codicia, quemó los últimos restos de la niña asustada que fui. Creyeron que demandaban a una víctima. No se dieron cuenta de que estaban demandando a la ley misma. Dejé los papeles. No llamé a un abogado de inmediato. Caminé al espejo y me miré. Vi los ojos de la niña que contó hasta 500. Vi a la mujer que había mandado a criminales a la cárcel por menos que esto. Moción denegada. Susurré a la sala vacía. Tomé el teléfono y marqué al mejor contador forense del estado. «Necesito que investigues», dije. «Regresa a 1994. Encuentra todo». Querían pelea, yo les daría guerra. Me aseguraría de que el costo de esta demanda fuera todo lo que les quedara. No respondí. No llamé a Daniel ni a Emily para gritar, suplicar o preguntar por qué. Eso es lo que haría una hija. Yo ya no era hija. Era la demandante preparando un caso contra 2 acusados que habían cometido un error fatal. Entré en modo sala de audiencias. En mi trabajo no nos guiamos por sentimientos, solo por evidencia.
Llamé a Sarah Jenkins, la contadora forense más despiadada de Chicago. Le di una instrucción: volver a 1994, averiguar de dónde sacaron su dinero. Los estafadores no cambian. Si eran lo suficientemente codiciosos para demandarme ahora, lo fueron también entonces. No se aleja uno de un niño sin intentar sacar provecho. Durante 3 días, mi comedor se convirtió en una sala de guerra. Revisamos impuestos, registros de propiedades y archivos judiciales polvorientos. La mayoría cree que el pasado está enterrado. No lo está. Solo espera en microficha. Sarah encontró la anomalía un martes por la noche. «Sam», dijo con voz clana, «mira 1995. Me incliné sobre su hombro. Ahí, enterrado en expedientes digitalizados del condado de Cook, estaba un caso civil: Daniel y Emily Foster versus American Continental Airlines. No solo se habían ido, habían demandado a la aerolínea. Saqué el expediente completo. Mis manos no temblaron. Pasé las páginas frías y firmes, viendo mi propia eliminación. La demanda era una obra de arte. Decían que el 6 de noviembre de 1994 confiaron a su hija a un agente de la aerolínea para un vuelo de menor no acompañado, visitando a un familiar enfermo. Alegaban que la aerolínea fue negligente y que yo desaparecí por culpa del personal. Era mentira. No había boleto, no había familiar enfermo. Me dejaron en el reclamo de equipaje. Pero en 1995, sin cámaras ni seguimiento digital, podían inventar la historia. Afirmaban angustia emocional y pérdida de compañía familiar, padres destrozados cuyo hijo había sido engullido por el sistema. Y entonces vi el acuerdo de conciliación. La aerolínea, queriendo evitar mala prensa, acordó un pago extrajudicial. El cheque era de $450,000. En 1995, suficiente para una casa, 2 autos y una vida de silencio. Pero no era la prueba definitiva. La prueba era la declaración jurada adjunta. Para obtener el dinero, Daniel y Emily firmaron bajo juramento. Nosotros, los padres, reconocemos que la menor, Olivia Bennett, se presume fallecida. Aceptamos este acuerdo como compensación total y definitiva por la muerte indebida y la pérdida de nuestra hija, y eximimos a la aerolínea de toda responsabilidad futura. Lo habían firmado. La firma de Daniel era dentada, la de Emily prolija y redonda. Legalmente me habían declarado muerta. Miraron un papel que decía que yo no existía, y lo firmaron a cambio de un cheque. No me perdieron, me liquidaron. Me recosté en la silla. La rabia que hervía dentro no se desbordó. Todo se cristalizó, duro y afilado como un diamante. Habían vendido mi vida por $450,000. Se lo gastaron todo y ahora querían venderme otra vez. Creían que yo era un fantasma, que los fantasmas no luchan. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. «Lo tengo», dije. «No lleguemos a un acuerdo. Vamos a juicio». Miré las firmas una última vez. Habían firmado mi sentencia de muerte. Ahora yo iba a firmar la suya. El juicio fue teatro puro. Daniel y Emily eran las estrellas. Subieron al estrado con ropa apagada y expresiones ensayadas de dolor. Emily lloró en el momento justo. Habló del vacío en su corazón. Describió la agonía de no saber dónde estaba su hija, pintando a 2 padres devotos víctimas de un depredador en una terminal llena. Era convincente. Si no hubiera vivido la verdad, podría haber creído cada palabra. No parecían monstruos, parecían víctimas, parecían padres que habían puesto un plato en la mesa durante 30 años para un fantasma. Yo los observaba desde la defensa, rostro impasible. No objeté, no interrumpí. Les dejé construir su monumento de mentiras ladrillo a ladrillo. Cuanto más alto lo levantaran, más dura sería la caída. Cuando llegó el turno de la defensa, no llamamos testigos ni expertos, solo un nombre. La defensa llama a Megan Hart. El aire salió de la sala. Daniel giró bruscamente hacia las puertas. Emily dejó escapar un jadeo ahogado. No lo esperaban. Creían que Megan, la hija que criaron, era leal, que ella formaba parte del engaño.
Megan caminó por el pasillo. Tenía 28 años, trabajadora social, ojos cansados y postura que parecía disculparse por existir. No miró a nuestros padres, me miró a mí, como ver un espejo que había envejecido distinto. Compartíamos nariz y mandíbula, pero donde yo me había endurecido, ella se había vuelto pesada. Subió al estrado, juró el juramento y luego desmontó sus vidas. Megan, preguntó mi abogada, ¿cómo fue crecer en la casa de los Hart? Megan respiró hondo, un suspiro que sacudió todo su cuerpo. Era como vivir en un mausoleo, dijo, voz suave pero clara. No era solo su hija, yo era la sustituta. Crecí a la sombra de la hermana perdida y trágica. Pero no era solo la ausencia de Olivia, era cómo la usaban. Este era el paradigma del hermano fantasma. Siempre pensé que Megan era la afortunada, la que tenía casa, padres. Pero mientras hablaba, entendí que estaba equivocada. Yo había escapado. Ella había estado atrapada en la actuación durante 28 años. Usaban la historia, dijo Megan. Cada vez que se atrasaba el alquiler, cada vez que papá perdía dinero apostando, sacaban la tragedia a relucir. La iglesia les daba dinero. Los vecinos llevaban cazuelas durante años. Megan no era una persona para ellos. Era moneda. Su ausencia pagaba las cuentas. Emily se levantó, roja de furia. «Megan, detente. No te atrevas». «Siéntate», gruñó el alguacil. Megan no se inmutó. Metió la mano en su bolso y sacó una caja de zapatos. Olía a humedad y a aislamiento del ático. «Le dijeron a todos que gastaron cada centavo buscándome», dijo. «Me dijeron que contrataron investigadores, que rastrearon toda la tierra. Pero cuando limpiaba el ático la semana pasada, encontré esto». Abrió la caja. No había folletos de personas desaparecidas ni cartas de la policía. «Son recibos de casino», dijo Megan, «del Empress Riverboat Casino en Joliet». Sostuvo un puñado de papeles térmicos descoloridos. «Fechados el 7, 8 y 9 de noviembre de 1994, la semana en que desapareció Olivia. Mientras la policía la buscaba en el aeropuerto, Daniel y Emily estaban apostando». No buscaban, celebraban. El silencio en la sala era absoluto, pesado y sofocante como el del reclamo de equipaje, pero esta vez no me aplastaba a mí, aplastaba a ellos. Megan miró a nuestros padres, lágrimas desbordándose finalmente. «Solía sentirme culpable por ser la que quedó», susurró. «Pero ahora lo entiendo. Olivia fue la que se escapó. Yo fui la que quedó atrás». Daniel se hundió en su silla, un hombre cuya vida entera acababa de ser expuesta como fraude. No habían abandonado solo a una hija, habían devorado a la otra. Mi abogada no dejó que la sala respirara. El testimonio de Megan había abierto la grieta. Ahora tocaba derrumbarlo todo. Caminó al estrado y colocó un solo documento amarillo frente a la jueza. Era una copia certificada del Acuerdo de Conciliación de 1995 del Condado de Cook. «Su señoría», dijo, cortando los murmullos. «Los demandantes reclaman este patrimonio como padres. Sin embargo, en esta declaración jurada de 1995, Daniel y Emily Foster declararon legalmente fallecida a su hija, Olivia Bennett». Daniel palideció. Emily le clavó las uñas en el brazo. Sabían qué era ese papel. Era el recibo de mi vida. La jueza leyó. Entrecerró los ojos. Ya no había neutralidad en su rostro, solo desprecio. «Aceptaron $450,000 por la muerte indebida de su hija», dijo. «Así que solo hay dos opciones. O cometieron fraude en 1995 o están mintiendo ante este tribunal hoy. ¿Cuál es?». La trampa se cerró. Si yo estaba viva, eran delincuentes. Si estaba muerta, no podían demandar.
Los fantasmas no heredan. Su abogado lo entendió y se apartó de ellos, guardando su maletín. Yo me levanté. No pedí permiso. Caminé al centro del pasillo y me planté frente a ellos. Durante 30 años les tuve miedo, pero al verlos ahora, temblorosos y pequeños, entendí que no eran monstruos, eran parásitos. Me vendieron, dije, sin alzar la voz. No solo me dejaron en el aeropuerto, me pusieron precio y se lo gastaron apostando. Emily intentó hablar, llorando. La misma actuación de siempre. Éramos jóvenes, sollozó. Te queríamos. Me declararon muerta, la corté. Firmaron un papel diciendo que yo no existía para comprarse un barco. Tenían razón. La hija que tuvieron murió en la Terminal 3. Me incliné un poco más, dejando que el silencio pesara. Ya no me ahogaba en él. Ahora lo sostenía. Un fantasma no puede heredar, Daniel, pero sí puede perseguirte. Y lo haré, con cada herramienta legal posible, hasta que desee no haber vuelto jamás a mi vida. La jueza golpeó el mazo. Sonó como un disparo. Caso desestimado con perjuicio. Alguacil, escolte a los demandantes bajo custodia. Remito este asunto a la Fiscalía del Distrito por fraude de seguros y perjurio. Daniel y Emily comenzaron a gritar mientras los agentes se acercaban. No los miré. Les di la espalda como ellos me la dieron a mí. Las consecuencias fueron totales. El fraude del acuerdo de 1995 era un nudo legal complejo, pero el perjurio en audiencia pública era reciente. Fueron imputados 3 semanas después. Los medios locales, que al principio celebraban la fortuna secreta de la jueza, ahora titulaban «Los padres que vendieron a su hija». Su reputación quedó incinerada. La iglesia los rechazó. Los vecinos que durante 30 años llevaban cazuelas exigieron explicaciones que no pudieron dar. Perdieron la casa, el dinero, el estatus. Perdieron a sus hijas. No me quedé con los $5,5 millones. William no me los dio para un yate. Los usé para crear una red de seguridad. Fundé la Baggage Claim Foundation. Brindamos defensa legal de alto nivel a jóvenes que salen del sistema de acogida, asegurándonos de que nadie vuelva a estar solo en una terminal preguntándose si importa. 6 meses después, estaba en una cafetería en el centro de Chicago. Al otro lado de la mesa, Megan se reía de algo que dije. Se veía diferente. El peso había desaparecido de sus hombros. Había dejado su trabajo en la agencia y ahora era la trabajadora social principal de la fundación. Construíamos nuestra relación desde cero, ladrillo a ladrillo, sin las mentiras de nuestros padres entre nosotras. Tomé mi café y subí la manga del abrigo, revelando la bufanda roja. No la usaba por frío, la usaba porque me quedaba bien. Ya no era un escudo, solo era una bufanda. La cafetería estaba ruidosa, llena de tazas y conversaciones, pero por un momento escuché el silencio debajo de todo eso. No era el silencio aterrador del aeropuerto, era el silencio pacífico de un caso cerrado. Era el silencio de una deuda finalmente saldada. Miré a Megan, vi el trabajo que hacíamos y entendí que William tenía razón. No era la chica que quedó atrás. Era la chica que fue rescatada. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a hacer más contenido. Gracias por tu apoyo.